Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos un programa especial de Noticia. Ya les vamos a contar de qué manera lo vamos a desarrollar y, como siempre, a profundizar en hechos de coyuntura. En Noticia, un tema, el bloqueo que impone Estados Unidos contra naciones que no se subordinan a sus órdenes. Tenemos tres claros ejemplos en distintas latitudes de ello. Vamos a comenzar este recorrido con Cuba. Este viernes la isla recibe apoyo europeo ante el incremento de la agresión expresada en el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. ¿Qué significa este mensaje para la Casa Blanca? Profundizamos en ello con Abel Prieto, profundo conocedor de esta situación. Es cubano, ha sido ministro de Cultura, periodista y escritor, y vamos a recordar con él lo que ha significado esto y cuál es el papel de la resistencia del pueblo cubano. Vamos a pasar a un segundo punto. En este recorrido nos vamos a Venezuela. La aprobación en el Congreso de Estados Unidos de una ley, le llama la Ley Verdad, para asfixiar aún más la economía nacional, es el último capítulo del bloqueo que impone este gobierno contra el pueblo venezolano. Repasamos el significado de una medida sin duda unilateral. Y un tercer bloque, cerramos esto con este programa especial con Irán. Crece la retórica belicista entre Washington y Teherán. Este viernes el canciller del país persa le respondía al presidente de los Estados Unidos, al presidente Trump, que quien ejerce el terrorismo en su gobierno es justamente la Casa Blanca, de manera económica por el impedimento para comprar ¿qué? Bueno, comidas, medicamentos, materias primas. Y también planteamos la pregunta, ¿cómo ha resistido esta nación de Oriente Medio el bloqueo y cómo se ubica como potencia en esta región del mundo? Vamos a verlo también con un analista que nos ayuda a entender esta situación. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Cuba, la isla recibe apoyo internacional ante el recrudecimiento del asedio por parte de Estados Unidos a través de la ley Helms-Burton. El gobierno cubano afirma que continuará su desarrollo económico pese a nuevas sanciones y el bloqueo de más de medio siglo. Los detalles a continuación. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió este viernes con autoridades de Suecia y Rusia para abordar las relaciones bilaterales. En Bruselas, Rodríguez sostuvo un encuentro con la alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Federica Mogherini, quien manifestó su rechazo a la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton contra Cuba. Ambos funcionarios coincidieron en que la aplicación extraterritorial de la ley es contraria al derecho internacional. Con el título en vigencia desde el pasado 2 de mayo, Estados Unidos abrió la posibilidad de que cortes estadounidenses acojan demandas contra empresas cubanas y extranjeras. La Unión Europea presentó recientemente una demanda en la Organización Mundial del Comercio contra la ley anticubana y adelantó su intención de aplicar el estatuto de bloqueo que prohíbe la aplicación en territorio comunitario de las sentencias en Estados Unidos sobre el título 3 y permite a los demandados recibir indemnizaciones en tribunales europeos. Otros países como Venezuela, Bolivia, México y Nicaragua han expresado su rechazo a este nuevo paso de la administración estadounidense para endurecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla caribeña. En la reciente cumbre del ALBA TCP, el canciller cubano afirmó que Cuba no detendrá su desarrollo por las presiones imperiales. Frente a toda forma de bloqueo, frente a la amenaza de hacerlo total y completo, las familias cubanas, nuestro pueblo en estrecha unidad, con énfasis en la solidaridad, encontraremos solución a las dificultades y continuaremos nuestro desarrollo económico.
La administración Trump ha admitido que su objetivo ya no es solo ahogar a la isla económicamente para forzar el cambio de gobierno, sino también castigarla por su estrecha relación con el gobierno de Venezuela y su supuesta presencia militar en el país suramericano. Están los hechos y el contexto, analizamos de inmediato, tal como conversábamos con ustedes en titulares. Nos acompaña Abel Prieto, escritor, periodista, presidente de la Sociedad Cultural José Martí, director de la oficina del programa Martiano, nos acompaña en nuestros estudios. Abel, qué placer, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias, buenas noches. Gracias Tatiana, a ti. mucho cariño. Muchísimas gracias a ti. Si te pregunto, ¿de qué manera describes este capítulo 3 de la ley Helms-Burton, qué nos dices? Mira, es algo verdaderamente monstruoso, es algo sin ningún tipo de viso legal, es algo inaceptable, no solo para el pueblo cubano, sino incluso para los países que tienen empresas que han hecho inversiones en Cuba. Tiene una voluntad totalmente extraterritorial, es decir, supuestamente podrían, digamos, herederos de dueños de propiedades nacionalizadas legítimamente por la revolución, podrían demandar ante un tribunal de Estados Unidos a una empresa británica, a una empresa francesa o española y supuestamente tendrían que indemnizarlos, etcétera, etcétera. Es un intento patético de reforzar lo que han estado haciendo, Tatiana, durante casi 60 años. Nosotros hemos padecido, nuestro pueblo ha padecido ese durísimo asedio y lo que han hecho con esto es unirnos más realmente. Todas las reacciones de cualquier cubano digno que puede estar disgustado por un problema u otro o puede ser una persona totalmente convencida de lo que estamos haciendo, pero esto daña al cubano en su dignidad, en su fibra patriótica más profunda. Y realmente la reacción a nivel popular ha sido de una repulsa total. Es muy importante que algunos países, la Unión Europea, en este caso el encuentro de Bruno con Federica Mogherini y otros contactos que vi en el reportaje que presentaste, son pasos importantes. La política de bloqueo ha sido durante 27 años consecutivos condenada en la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, con una abrumadora mayoría. Es decir, es una política... Solo votan a favor, lo hemos visto en los últimos años, Estados Unidos e Israel Israel. Y Estados Unidos puede ser que ahora próximamente puedan reclutar a algunos otros, pero es aplastante el rechazo mundial al bloqueo, que es un asedio de muchos años. Hay varias preguntas producto de la reflexión que nos planteas. Una es producto de lo que significa para la población, lo que me estás diciendo, este bloqueo y ahora esta arremetida. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno de los Estados Unidos? Porque algo entonces no está bien o no lo entienden, no lo quieren entender esta expresión popular si es más de 60 años y saben que esa va a ser la reacción, ahora incluyendo el tema de Venezuela. ¿Qué es lo que pasa entonces con el suelo estadounidense y la Casa Blanca? Mira, es un momento verdaderamente vergonzoso. La administración Trump está dando muestras de una desesperación, de una falta de sensibilidad, la más mínima sensibilidad hacia las normas internacionales de convivencia. Está incluso hasta el papel de Naciones Unidas, que tú sabes que Naciones Unidas se fundó después de la terrible Segunda Guerra Mundial, después de la derrota del fascismo, el holocausto, bueno, las bombas atómicas también que Truman lanzó sobre la población civil en Japón. Después de toda esa masacre, Naciones Unidas iba a fundar un mundo armónico, un mundo de entendimiento. Y hoy Trump, todo lo que le llaman multilateralismo, lo está cuestionando. Quiebra el derecho internacional, esto se convierte, como lo han dicho tantos, en la ley de la selva. Su obsesión contra Venezuela es verdaderamente de una crueldad despiadada. Ahora hablaron de los CLAP. Sí. Es decir, es una
es para dañar a la gente. Es decir, los campeones de los derechos humanos están tomando medidas intencionadas para dañar la supervivencia de dos pueblos que lo que han hecho es elegir su destino como naciones soberanas. Ahí está el componente de la famosa doctrina Monroe, que la sacaron allá del siglo XIX, la remota doctrina Monroe, de pronto la han puesto de moda Trump y ese equipito que él tiene, Bolton, Marco Rubio, Abrams, Pompeo, sacaron a relucir la doctrina Monroe y la han mezclado con la etapa del macartismo, la cacería de brujas de McCarthy. Eso Bruno lo definió muy bien. Es un melange ideológico donde dos, vamos a decir, idearios anticuados, arrogantes, imperiales, inaceptables para cualquier persona digna, decente, inaceptable, de pronto se mezclan y a partir de un enorme poderío militar, a partir de lamentablemente algunos aliados que han encontrado en la región, que más que aliados son personas o grupos de gobierno o gobiernos que se subordinan a las órdenes de Washington. Esto es bastante paradójico, porque fíjate, cómo se recibe el apoyo de la Unión Europea casi que en bloque, porque hablan sus principales representantes. Y por América Latina, sobre la ley Helms-Burton y el capítulo 3, no todas las naciones del continente hablan. Yo creo que la verdad es que ha existido silencio. El enorme poderío de esa administración, el enorme poderío militar, amedrenta a mucha gente. Hay gente que reacciona con miedo ante esa especie de Chomsky le llamó gangsteril. Es decir, es un estilo gangsteril, un estilo de bravuconería, verdaderamente de matones de barrio. Hay algo que realmente los rebaja ante las personas un poquito que piensan en términos de qué queremos hacer con este planeta. Otra cosa es eso. Le dio la espalda al tema del cambio climático, se separó del Acuerdo de París, es decir, está creando, digamos, tiene abiertos una cantidad de frentes. Europa ha reaccionado muy mal con la ruptura del acuerdo nuclear con Irán. Es decir, es como un elefante en una cristalería. No sé si aquí en Venezuela se utiliza esa metáfora. Dicen que un elefante entra en una cristalería y los resultados son verdaderamente estrepitosos y todo se llena de fragmentos de cristales y de ahí no puede salir nada constructivo. Esta administración, con sus principales voceros del área exterior y sobre todo para nuestra América, son realmente elefantes en una cristalería que están dejando un rastro verdaderamente deplorable. Ahora, fíjate, toda esta situación, esa es una realidad y, como lo decíamos en titulares, es una medida unilateral, pero es una medida histórica con sus particularidades. Cuba, Venezuela e Irán, como lo iremos revisando, y al final del programa tendremos, y por supuesto nuestra audiencia, su propia opinión. Pero el asunto es que tampoco hay una acción mundial que impida a Estados Unidos que mantenga esas acciones de carácter unilateral. Es cierto, hay un movimiento de solidaridad que es muy fuerte, que ha sido fuerte durante años y yo creo que la propia red en defensa de la humanidad, que ha trabajado ahora precisamente, más de 400 firmantes hicieron un llamado al mundo, a la conciencia mundial sobre el capítulo 3 de la Helms-Burton, pero ellos eso realmente como que no les atañe. Actúan como niños caprichosos que se les niega
algo que les pertenece por el famoso destino manifiesto, ese mesianismo. Y Naciones Unidas, me hablabas de Naciones Unidas, vienes precisamente de Naciones Unidas. Si alguna organización mundial debe estar preocupada por toda esta situación del quiebre del derecho internacional, de todo lo que le costó a la humanidad haber llegado a ese punto, de esta ley de la selva que impone el gobierno de los Estados Unidos, debería ser Naciones Unidas. Sí, no, es que los principios mismos de Naciones Unidas están siendo cuestionados por este gobierno y por esa acción unilateral. Porque la idea, el proyecto es que la población de Venezuela, de Cuba o de otros países a lo que les apliquen esta receta es que ese pueblo, digamos, se agote, se desespere, pierda la fe en su gobierno legítimo. Se decepcione del modelo. Se decepcione. Ya no, ni siquiera yo creo que piensan en términos de modelo, piensan en términos de supervivencia, la supervivencia más elemental. Y que entonces eso crea una especie de clima propicio para crear subversión interna, para todo ese tipo de cosas. Es algo muy vil, muy, repito, despiadado y muy maligno. Y en este momento la coyuntura es no solamente el modelo, porque bien claro desde lo legal es lo que dice el gobierno de los Estados Unidos, el modelo socialista del país, sino el apoyo permanente de este gobierno a Venezuela, particularmente con, dice el gobierno de los Estados Unidos, no hay pruebas, pero eso es lo que dice, la cantidad de militares cubanos en Venezuela. Ahora, esta es la coyuntura, digamos, un ingrediente más. ¿Qué tanto crees que pesará esta situación en la relación, no solamente de los gobiernos, sino de los pueblos cubano y venezolano? No, bueno, Cuba, como tú sabes, Tatiana, ha dicho por boca de su presidente, de su canciller, de su gobierno en todo momento, de su partido, que la solidaridad con Venezuela no es objeto de ¿cómo se llama?, de transacción ni de chantaje. Ni de chantaje, jamás. Nosotros actuamos por principio y Venezuela puede contar con nuestra solidaridad. Yo estuve ahora recorriendo con los estudiantes del Congreso Latinoamericano de Estudiantes varios centros de estos de medicina, de diagnóstico integral le llaman. Y estuve ahí con pacientes venezolanos, con médicos cubanos. Es una de las cosas más nobles que diseñaron Fidel y Chávez y que se ha mantenido después con Raúl, con Maduro, con Díaz-Canel. Pese a ser tan atacados. Pese a ser tan atacados. Lo que ha traído Cuba a Venezuela es su solidaridad, su apoyo en el campo de la salud, su apoyo en el campo de la educación, la misión Cultura Corazón Adentro, que yo tuve el privilegio de participar en la fundación de esa misión tan hermosa. Es decir, toda esa teoría de que los cubanos que están acá, los colaboradores, son militares, todo eso es una patraña burda, muy burda, pero bueno, la repiten los medios, la replican los grandes medios y en las propias redes sociales, el uso de la mentira. Fíjate que todo esto configura, Tatiana, un neofascismo. Estamos viendo una reestructuración del fascismo en esta coyuntura. Y el fascismo era racista. ¿Era xenófobo? Era xenófobo. Nosotros somos pueblos inferiores. Es decir, nuestra vida, la vida de nuestros niños, de nuestros viejos, de nuestra gente, vale mucho menos que la vida de un hombre blanco, heterosexual, protestante, todo ese famoso patrón predominante. Es misógino, fascista, xenófobo, racista y miente compulsivamente. Acuérdate lo que decía Goebbels, el ideólogo de Hitler, repite una mentira para que se convierta en verdad. Y eso lo hacen contra Venezuela, contra Cuba, contra Irán, contra cualquiera que levante su voz en oposición a ese tipo de proyectos. Abel, te estás adelantando al análisis que viene más adelante precisamente sobre Venezuela, porque eso es lo que queremos profundizar. No, resulta maravilloso porque el tema de la información ahora, los fake news o la posverdad, tiene mucho de fondo y también en muchas oportunidades la opinión pública que recibe esa información cree que es solo información y eso no es así. Lo vamos a ver dentro de unos minutos cuando entremos a analizar el bloqueo sobre Venezuela. Me queda algo por preguntarte. ¿Cómo resiste el pueblo cubano?
ahora esta nueva embestida? O sea, ¿cómo resiste siempre y cómo resiste ahora? Bueno, mira, el pueblo cubano tiene un entrenamiento de muchos años. Recuerda que nosotros, cuando se derrumbó el socialismo en Europa Oriental y se desintegró la Unión Soviética, perdimos, digamos, un % muy importante de nuestro intercambio comercial, y ahí fue que aparecieron la ley Torricelli y después la ley Helms-Burton. Es decir, los yanquis, de manera oportunista, en ese momento en que se derrumba aquellos aliados nuestros, refuerzan el cerco. Y el cubano, se las arregló, se las ingenió para tomar con humor. Yo diría que a nosotros el humor nos ha ayudado mucho. Yo pienso que ustedes también. El humor venezolano, caribeño, te quiero decir que es maravilloso. Y es una válvula de escape y de emancipación. El cubano se las arregló para sobrevivir compartiendo lo que tenía. Nosotros tenemos una, que ustedes lo tienen también. En los barrios, sobre todo en los barrios humildes, hay una relación de solidaridad entre las familias, de solidaridad, si digamos, hay un niño que pierde a su madre, si hay una viejita que se queda sola, la gente reacciona. El Estado tiene instituciones y tiene fórmulas para eso, pero la primera reacción de la gente es de apoyo, de respaldo hacia el desamparado. Eso, por supuesto, Trump y esta gente no lo entienden. No tiene que ver con su psicología, no tiene que ver con su escala de valores. Son descartables. Para él toda esa gente es descartable, como dice el Papa Francisco. Pero ese espíritu solidario, esa fe en que la revolución cubana no va a dejar a nadie desamparado, eso lo ha repetido Raúl una y otra vez. Esa certidumbre de que nuestro gobierno, la nueva constitución cubana lo establece, ya está en el texto constitucional, ningún tipo de discriminación, ningún tipo de forma, ningún tipo de acto que dañe la dignidad humana, al contrario, es inclusiva, es solidaria. Yo creo que a nosotros nos va a salvar ese espíritu de resistencia, nos va a salvar, como a ustedes los va a salvar, ese espíritu de amor a la soberanía y de sentido de la historia, que es otro tema que tiene que ver con el fascismo. El fascismo hizo una relectura de la historia para favorecer la locura aquella del Tercer Reich, y ahora este Cuarto Reich está haciendo una relectura de la historia, tratando de que nuestros pueblos olviden sus raíces, tratando de que olvidemos nuestra memoria, que olvidemos ese pasado glorioso que tanto el presidente Chávez como el presidente Maduro, aquí en el caso de Venezuela, siempre lo exaltaron, lo levantaron, como lo hizo siempre Fidel, como lo han hecho Raúl, Díaz-Canel, nuestros gobernantes. Con eso te despido, con esa reflexión. Abel, muchísimas gracias. Encantado, Tati. Un placer y muy buenas noches. Gracias a ti por acompañarnos. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia, programa especial. El bloqueo de Estados Unidos sobre naciones que no se subordinan a sus órdenes. Es un hecho histórico, es un hecho actual. Al volver tendremos otro ejemplo, es Venezuela. La aprobación en el Congreso de Norteamérica, de Estados Unidos, de una ley para asfixiar aún más la economía de Venezuela. Ese es el último capítulo del bloqueo que impone el gobierno, la Casa Blanca, contra el pueblo de Venezuela. Repasamos el significado real de esta medida unilateral e ilegal al volver en Es Noticia. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. Nuestra voz no callará. Somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad. Y hace rato que nos zafamos de las cadenas y le juramos que no volverá. Juramos que no volverá. En Noticia, Venezuela, con el bloqueo contra el país, se intenta profundizar el sabotaje a la vida económica y social de la población. Esto lo ha denunciado el gobierno y movimientos sociales. Revisamos a continuación. Mira.
diciembre de 2014 y abril de 2019, la Casa Blanca ha aplicado una ley y 7 decretos ejecutivos que apuntan contra la economía venezolana, impulsando un cerco económico que impide hasta la transacción de Venezuela con otros bancos y han afectado directamente a los pacientes venezolanos que eran financiados con los recursos nacionales. Para el gobierno venezolano, el bloqueo comercial y financiero se agudiza. Ya agarra una magnitud internacional porque se ven personas afectadas que están, digamos, se ha podido evidenciar porque están fuera del país, que los efectos alcanzan específicamente a esos pacientes venezolanos. No es solamente como hacen ver los voceros del gobierno estadounidense, que son sanciones que atacan a funcionarios venezolanos. Son en realidad medidas que terminan afectando a la gran parte de la población indiscriminadamente. Las cifras reveladas en varios estudios por organizaciones internacionales coinciden que al menos 18.000 millones de dólares desde el año 2018 se han ejecutado bloqueos directos a cuentas del gobierno en el exterior, lo que ocasionó que no se pudiera comprar medicinas de primera necesidad para Venezuela. Desde el estudio de los movimientos sociales se coincide que el bloqueo es un delito de lesa humanidad. Más del 50% de los medicamentos se importan desde Estados Unidos, de Canadá, de Suiza, que son justamente los países que han impuesto medidas coercitivas contra Venezuela. En el caso específicamente de Estados Unidos, ha impuesto desde el 2014 hasta la fecha 29 medidas coercitivas que han impactado en todo el sistema financiero, en el sistema comercial del venezolano, del Estado venezolano y del pueblo, que ha impactado en lo que es la importación de esos bienes, de servicios y de los medicamentos necesarios para garantizar el derecho a la salud de la población venezolana. Muchos han sido los mecanismos para aplicar un cerco contra Venezuela. Así lo mantiene el Ejecutivo Nacional. ¿Qué hacen los bancos como medida preventiva? Entonces ellos, al tener esa instrucción o esa alerta que les da el Departamento del Tesoro, ellos deciden tomar medidas de bloquear los fondos o de pasar a un proceso de revisión que puede durar meses y son meses en los cuales, por ejemplo, si nosotros estamos esperando una transacción para comprar unas vacunas, porque hay una campaña de vacunación en el mes de febrero, por decirlo así, se tarda 3-4 meses, no podemos cumplir con los objetivos de la campaña de vacunación en el tiempo debido. La denuncia que se eleva desde las calles es que el bloqueo financiero contra Venezuela persigue la destrucción masiva de la economía nacional, el desmantelamiento de los logros sociales de la era Chávez y la afectación de la población más pobre que desde 1998 ha demostrado ser la base política más sólida del chavismo. Seguimos sumando información con nuestro corresponsal desde nuestra sede central, Luis Tavera. Luis, a todo este panorama, al finalizar la semana es importante recordar que hace solo 48 horas una llamada Ley Verdad, por sus siglas en inglés, intenta imponer más sanciones y más cercos sobre Venezuela. Hola Tatiana, te saludo a ti, a la audiencia que sintoniza las pantallas de Telesur. Sin duda, el bloqueo económico en contra de Venezuela sigue dando denuncias por parte del gobierno de Venezuela. Durante esta última semana se ha podido no solamente conocer nuevas sanciones establecidas desde el Congreso de los Estados Unidos, desde la administración de Donald Trump, que ahora sí buscan ya directamente, han develado estas intenciones de atacar a los ciudadanos. Y esto con esta amenaza de poder someter al Comité Local de Abastecimiento y Producción, conocido también como CLAP, que es justamente una misión que protege a los venezolanos con la distribución de cajas de alimentos dentro de todas las comunidades. Esto, sin duda, causó un análisis por parte de los expertos en política internacional y ha dicho que la administración de Donald Trump ya no tiene un barniz para poder decir que sí existe un bloque contra de Venezuela que busca quebrantar, como ya lo ha denunciado el gobierno, justamente el modelo socialista que ha venido implementando Venezuela desde hace 20 años. Desde los movimientos sociales, Tatiana, también se mantiene esta denuncia. Venezuela, como ya hemos visto en esta cobertura de Telesur, sirve de escenario hasta este próximo 25 de mayo del Congreso Latinoamericano de Estudiantes Caribeños también. Desde allí varias delegaciones internacionales, los más de 2.000 estudiantes han podido denunciar que Venezuela sigue sufriendo esta agenda imperialista, como ya
lo ha sufrido Cuba, como lo ha sufrido Nicaragua, y es justamente el componente de la revolución bolivariana que es el que busca atacar Donald Trump. El canciller de Venezuela hoy aportaba también una denuncia y otra muestra de las consecuencias negativas que ha dejado este cerco financiero, y es el fallecimiento del segundo niño por no poder continuar con su tratamiento de médula ósea que se realizaba en Argentina, y esto con los trámites financieros que podía financiar la estatal petrolera PDVSA. Son varios puntos que el gobierno mantiene en la denuncia, Tatiana. Se esperan más anuncios por parte del gobierno de Venezuela ante esta postura de denunciar ante el mundo este bloqueo que mantiene la Casa Blanca, que sin duda alguna ha mantenido el rechazo desde la población venezolana. Muchísimas gracias. Es así, la denuncia mundial sobre un bloqueo que bien se denuncia es criminal, como lo tenemos allí en el INSER. Gracias, Luis. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Antes de ir a la pausa con Abel Prieto, ya estábamos adelantándonos solamente un poco de lo que vamos a conversar ahora. Profundizamos en ello y lo que significa la información cuando estamos hablando de tiempos del bloqueo y del quiebre del derecho internacional. Para ello nos acompaña César Carrero. Él es licenciado en Física de la Universidad de los Andes, es coordinador del Centro de Investigación Social, especialista en análisis de datos. César, ¿cómo estás? Hola, bienvenido a Noticias de Telesur. Gracias por acompañarnos. Gracias. Eres experto en lo que hay detrás de la información, en la que parece a veces que llega y que se recibe por parte de millones de usuarios, pero no tiene nada de ingenuidad. Cuéntanos de esa investigación. Sí, bueno, Tatiana, es fundamental entender que las tecnologías no son para nada, no se pueden entender como apolíticas o neutras, que a veces eso es parte de lo que se quiere, un cliché que intenta colocársele a las diferentes tecnologías. La verdad es que ellas vienen cargadas efectivamente de mucha politización, es decir, vienen o fueron construidas y diseñadas con un fin. Es importante entonces entender que cada vez que nosotros usamos un aparato que nos acompaña además todos los días, un teléfono, una tableta, una computadora, nosotros allí estamos suministrando información a quien diseñó ese aparato o quien diseñó ese software o esa tecnología. Y esa información puede ser usada. Sabes que hay otro cliché muy común, se habla de que la información es poder. Eso es muy conocido. Mucha gente dice esa frase, pero eso es relativamente cierto porque lo importante es, o el poder en verdad está en la posibilidad, de tener control de esa información. Quien controla, quien sea capaz de entenderla, de procesarla, es quien tiene el poder sobre la información. Entonces, nosotros, por ejemplo, sabemos que grandes empresas transnacionales de la información, como Twitter, Facebook, todas estas plataformas muy famosas, ellos tienen aplicaciones que prestan o ofrecen una cantidad importantísima de información gratuita, completamente gratuita. Solamente hay que saberla cómo obtenerla. Y esa información masiva, si nosotros, me refiero a quienes creemos en que se puede construir una humanidad distinta, si nosotros no nos apoderamos o no entendemos o no nos apropiamos de las herramientas que nos permiten estudiar esta información, nosotros jamás vamos a ser capaces entonces de interpretarla y usarla a favor, a la información me refiero. Claro, lo que pasa es que allí también tendríamos que ver cómo aparece el fenómeno, cómo llega a cada uno de nosotros al momento en que todos estos aparatos se convierten en una extensión de nuestro cuerpo, y ahí está la información, pero ¿dónde queda realmente el previo entendimiento de lo que eso significa, del poder político que tiene? Creo que ahí hubo una brecha entre cuándo llega y cómo la asumimos. Claro, es así. Fundamentalmente, ¿quiénes son los dueños? ¿Y quiénes se aprovecharon de esa brecha? ¿Quiénes son los dueños? Eso está atado completamente a los poderes económicos. Es decir, ¿quiénes son los que tienen la posibilidad de comprar o de construir estas plataformas, de pagar para que se desarrollen estas plataformas o de construir los grandes espacios donde están los servidores que alojan la información, por ejemplo? Entonces está muy vinculado justamente a los poderes económicos y bueno, sabemos lo que significa. Y entonces detrás de los poderes económicos hay poderes políticos, operadores de carácter político de potencias como el gobierno de los Estados Unidos. Totalmente. Los gobiernos de turno. Así es.
Quería comentar, mientras escuchaba al compañero Abel, estaba pensando justamente más temprano, antes de venir para acá, estaba haciendo una revisión que acostumbro a hacer de las redes sociales y pensando en la invitación acá al programa, estuve revisando la cuenta de Twitter de Marco Rubio, con un diseño allí, extrayendo los 3.200 últimos tweets y haciendo un conteo de palabras rápido, una nube de palabras. La palabra que más se repite en ese conteo es Venezuela. Se repite... 3.000 tweets, ¿calculaste en cuánto tiempo? No, ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? No, ¿O lo que viste fue de referencia en su página? 3.200 que se extraen de la cuenta de Marco Rubio y que luego eso se procesa matemáticamente, estadísticamente, y uno tiene un resultado gráfico de lo que está en eso, sin leerlo. Es decir, no es que los leí cada uno, sino que eso se procesa y se tiene esa información. Venezuela es la palabra que más se repite, aproximadamente 1.600 veces. Eso quiere decir entonces que lo que Marco Rubio tiene en su agenda, al menos la de Twitter, es Venezuela. Pero la segunda palabra que más se repite, es decir, la que acompaña constantemente a Venezuela, es militar. Es decir, es cómo él está tratando de posicionar en el imaginario colectivo el tema de la agresión militar hacia Venezuela. Entonces, estas plataformas de comunicación definitivamente juegan un papel muy importante hoy en día. Y allí entonces, además, te preguntaría también a manera de ejemplo, el impacto que tiene, las réplicas que se hace de esos tweets de aquellos que realmente quieren que eso suceda en Venezuela, que haya una intervención militar. Sí, claro, por supuesto. Eso es también políticamente, cuando uno lo analiza, también uno puede interpretar que lo que él está dando son órdenes también para otros que están acá jugando otro papel triste, además, subordinándose a las líneas que el imperio les da. Pero conectándolo además con el tema del bloqueo, ¿no? Puntualmente. Estaba pensando, recordando un espacio en el que pude estar con el vicepresidente García Linera, el vicepresidente de Bolivia. De Bolivia. Y entonces él manifestaba, decía, nosotros, la izquierda, justamente lo que está ocurriendo en este momento es que estamos en una disputa por el sentido común, ¿sí? Estamos en una disputa por el sentido común y cuando uno interpreta entonces lo que significa un bloqueo, todo lo que ha pasado con el bloqueo, que sabemos que es un bloqueo no como lo intentan posicionar en los medios, que es hacia los funcionarios del Estado, del gobierno, sino que en verdad toca a las familias, al venezolano común. Esta última ley de ayer contra lo que significa la posibilidad de abastecer a 6 millones de familias con la caja CLAP, la que conocemos nosotros como CLAP, es justamente cómo en ese escenario de lo cotidiano nos estamos disputando la política, es decir, ellos están tratando de arremeter y de vulnerar el día a día del venezolano. Cada vez que se sanciona este tipo de instituciones o de programas como el CLAP o a un funcionario público, es en verdad lo que se está atacando entonces es a la población venezolana. Se está disputando el sentido común del venezolano, buscando justamente que, como lo decía el compañero Abel, que haya una sensación para que haya un escenario propicio para un tema ya agresivo. Sí. El verdugo que pretende ahora ser El Salvador después de que mata de hambre a una población producto del bloqueo. Esa es la intención. Otra cosa será hasta dónde podrán llegar, porque hay una nación, en el caso de Cuba, de Venezuela, lo veremos dentro de minutos con Irán, que no se queda quieta. Pero hay otra matriz de opinión de la que también he querido preguntarte, porque no viene de este año 2019. En 2018, el intento de posicionar este asunto de la crisis humanitaria. Lo veíamos en Twitter, lo veíamos en medios de comunicación, grandes titulares. ¿Cómo entonces se percibe también esos intentos de manejar una matriz de opinión? Al final no logra calar como lo intentaron, como sucedió el 23 de febrero pasado, y entonces se retira esa información. Sí, claro, hay que discutirlo, ¿no? Ahí hay que ser bastante riguroso en el sentido de que la matriz internacionalmente uno pudiera decir que caló en algunos sectores importantes.
Mucha gente asume que sí, que efectivamente es una crisis humanitaria, que estamos en dificultades como los medios lo plantean, o lo plantearon en aquel momento, porque pareciera que lo pusieron a un lado, ahora están manejando desde otro punto de vista toda la situación. Sí. Pero a lo interno, ese mensaje no caló, porque en esa disputa, vuelvo al comentario anterior, del sentido común, el venezolano que lo vive diariamente, estamos en las situaciones complejas, pero que entendemos que lo que ellos están manifestando no es la absoluta verdad. Si nosotros estamos aquí, estamos luchando, estamos trabajando. Lo quiero conectar también con el tema de las redes y de las plataformas. Yo tengo la oportunidad en el equipo con el que estoy trabajando. Se maneja con una red que se comunica con los consejos comunales. O sea, hay una red con los diferentes consejos comunales a nivel nacional. Más de 20.000 consejos comunales que se comunican a través de esa plataforma, donde manifiestan dificultades o cargan proyectos, etcétera. Y revisando la información justamente que fluye a través de esa plataforma, nosotros podemos llegar a la conclusión de que eso es efectivamente lo que no entiende el imperio, que en Venezuela hay organización popular que está dando una batalla y que la está ganando. ¿Sí? A esos niveles es donde nosotros estamos apuntando, justamente entendiendo desde la batalla de la información, del análisis de la información, pero para construir lo que nosotros necesitamos. Entonces, el tema de la soberanía, creo que es el concepto que debería profundizarse. Ayer veía con mucho agrado justamente cómo el presidente Nicolás Maduro estaba con la Fuerza Armada trabajando el tema de la tecnología, el tema del desarrollo en las telecomunicaciones y apuntando incluso hacia hacer vínculos con Huawei y todas las tecnologías chinas con esto que está ocurriendo a nivel internacional también. Y entonces, bueno, allí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en garantizar la soberanía absoluta desde todo punto de vista. La soberanía significa ser capaces nosotros de tomar nuestras propias decisiones y para poder hacerlo necesitamos tener las condiciones que permitan que eso sea así. Y dentro de ese reto, que no es menor, se incluiría el manejo de la información. Y como ciudadano de cualquier parte del mundo, en este caso de Venezuela, ¿qué información realmente quiero recibir y cómo la recibo, César? Claro, fundamental, eso es así. Es decir, nosotros debemos diseñar, como lo decía y al dejar de principio. ser ingenuos. Claro, por supuesto. Cada vez, lo dije temprano, cada vez que usamos una tableta, un teléfono, nosotros estamos allí regalando información, la estamos regalando. La paradoja de lo que ocurrió con Assange, que bueno, que lamentablemente el traidor de Ecuador lo entregó a las fuerzas de policiales de allí de Inglaterra. Assange está siendo sancionado porque se atrevió a decirle al mundo la verdad de lo que está ocurriendo con el manejo de la información. Pero hay otros personajes, como el dueño de Facebook, por ejemplo, que constantemente está ganando premios, donde se demostró a alguien que a él le entregaron un premio y ese alguien se demostró que vendió información a unas compañías que manejan justamente el marketing del tema electoral en algunos países. Entonces, ahí uno ve con preocupación cómo se está manejando esa situación, cuando quien nos libera diciendo, miren, esto es lo que está ocurriendo, esta es la verdad sobre cómo se maneja la información, es a quien sancionan. Entonces, creo que como izquierda tenemos ese reto, profundizar en ese tema fuertemente. Y para despedirte a manera de conclusión de todo esto, es un asunto que es transversal, que es de fondo, y cómo entonces el poder que así lo desea usa y de qué manera en contra de los pueblos, en este caso en contra del bloqueo sobre Venezuela, del bloqueo contra Cuba, y cómo se posiciona en ese imaginario colectivo. Eso creo que para cerrar es muy importante, sobre todo porque se queda y por cuánto tiempo en esa memoria. Sí, Tatiana, uno pudiera, si se hace el esfuerzo, uno pudiera clasificar la humanidad en etapas del tema del desarrollo tecnológico. Cuando se desarrolló, por ejemplo, cómo cambió la humanidad cuando surgió el telégrafo, cómo cambió la humanidad y las relaciones cuando surgió el televisor, cuando surgió el teléfono, cuando surgió el internet, cuando surgieron estos aparatos que ahora tenemos. Cada vez que
se dan un salto en el tema tecnológico, cambian también los modelos de relación y eso determina justamente cómo se ejerce, por ejemplo, el poder o cómo se manejan muchas cosas, es decir, determina la cultura de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que asumir que el tema del manejo de la información para fines de todo tipo es un hecho. La información la están almacenando, la tienen en algún lugar y la usan para algo. El algo podemos quedarnos mucho rato desarrollándolo. Sí. Lo que nosotros tenemos que entender como gobierno revolucionario, en el caso de Venezuela, o los movimientos sociales, populares, el movimiento popular, pues, tenemos que entender que debemos abordar ese tema seriamente. Tenemos que entender que eso es así, por lo tanto tenemos que crear nuestra estrategia para ganar esa disputa en ese terreno también. Con esa reflexión te despido. Muchas gracias, bueno, César. Un placer gracias, y muy Tatiana, buenas noches. Gracias a ti. Saludos. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión especial de noticias. Cerramos con Irán. Crece la retórica belicista entre Washington y Teherán. Lo hemos visto esta semana de manera tensa. Este viernes, el canciller del país persa le responde al presidente de los Estados Unidos que quien ejerce el terrorismo es su gobierno en forma económica por el impedimento para comprar comida, medicamentos y materias primas. Algo similar en América Latina, sin duda. Y nos preguntamos cómo ha resistido esta nación el bloqueo y cómo se ubica como una potencia en Oriente Medio. Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. En noticia, Irán. Crece el acoso de Estados Unidos contra la nación persa. En los últimos meses se han incrementado las tensiones entre ambos países y esto ha coincidido con el primer aniversario del abandono del pacto nuclear de 2015 por parte de esta nación norteamericana. Vamos a revisar a continuación los eventos de los últimos días sobre una situación con una fuerte tensión bélica en la región de Oriente Medio. Aumentan las tensiones entre Washington y Teherán. En las últimas semanas, las fuerzas militares de Estados Unidos han acumulado unos 7 buques de guerra cerca del país persa, encabezados por el portaaviones Abraham Lincoln, al tiempo que aprobó el despliegue del sistema de defensa de misiles Patriot en la región. En los últimos meses se han incrementado las tensiones entre ambos países, coincidiendo con el primer aniversario del abandono del pacto nuclear de 2015 por parte de Estados Unidos. Desde el abandono del acuerdo, el gobierno de Donald Trump reactivó las sanciones contra la República Islámica y ordenó a países de todo el mundo que dejen de comprar petróleo iraní o afrontarán sanciones por esas compras. La víspera, las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron que controlan plenamente las acciones de los buques militares estadounidenses en Medio Oriente. Incluso el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, ha condenado las actuaciones de la administración estadounidense y ha enfatizado que, para defender el multilateralismo, es imprescindible impedir que Estados Unidos obtenga beneficios de actos ilegales. De allí que Teherán no abandone su ruta de encontrar compradores vendiendo su crudo y utilizando el estrecho de Hormuz como paso de tránsito seguro para su petróleo, mal le pese a la gestión Trump. Mientras la Casa Blanca mantiene su asedio contra Irán, los gobiernos de Rusia, Francia y Alemania reiteraron su apoyo al pacto nuclear firmado con Irán en 2015 y a todos los compromisos que este implica. Hasta el triunfo de la Revolución Islámica, el 11 de febrero de 1979, Irán era gobernado en las sombras por Estados Unidos, que regulaba la economía y los recursos naturales estratégicos a su antojo. 40 años después, la nación persa es soberana,
está alfabetizada y se ha convertido en una potencia militar, religiosa y política. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Abu Faisal Sergio Tapia, es escritor político sobre asuntos de Oriente Medio, con nosotros desde Rosario, Argentina. Abu, ¿cómo estás? Buenas noches. Es ya un gran honor estar con vos, Tatiana, y la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. En este especial de noticias sobre el bloqueo, sin duda que es fundamental hablar de Irán. En este momento, producto del bloqueo, vemos un altísimo nivel de tensión que sale desde los Estados Unidos. Irán responde, pero la media internacional dice que las amenazas provienen de Teherán. ¿Qué es lo que sucede entonces en este momento sobre ese nivel de relacionamiento que hay y las presiones que existen en esa región tan convulsa del mundo? Bueno, es la retórica de siempre de Washington, su agenda de muerte, que la dirige el régimen sionista israelí, ¿no? Hay que decirle a la audiencia que la política exterior de Washington en Oriente Medio la maneja el lobby sionista, recordemos a través del AIPAC, este comité israelí-estadounidense, donde financia a los congresistas norteamericanos, los cuales votan leyes justamente para aplicarlos en Oriente Medio. Lo que vemos que Washington ha caído derrotado su agenda de muerte en la región de Oriente Medio, a través de sus grupos terroristas, a través de sus agresiones, y realmente ha participado de esta derrota, ha sido la República Islámica de Irán, que se ha convertido en una potencia regional y mundial en la lucha contra el terrorismo, y justamente vemos ahora al régimen sionista israelí que presiona a Donald Trump en forma constante. Son los halcones sionistas que gobiernan Washington. Por lo tanto, vemos esta agresión continua sobre Teherán. Recordemos algo muy importante para tomar a partir de la ruptura del acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos, viene cometiéndose sanciones concretas de una guerra económica sobre Irán. Lo importante también vemos la falsa bandera el 14 de mayo, para tomar un ejemplo, de los buques saudíes petroleros atacados, donde Bolton, otro halcón sionista de la Casa Blanca, señalaba de que si iban a ser atacados objetivos de Estados Unidos o de sus amigos, iban a responder en forma contundente sobre la República Islámica de Irán. Esto ocurrió el 14 de mayo, pero el 6 de mayo la Mossad israelí envió un informe diciendo que podrían ser atacados objetivos de Estados Unidos o sus amigos. Envía esto a Washington y después se comete este acto de falsa bandera, porque a la República Islámica de Irán obviamente no le conviene atacar buques petroleros saudíes, ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo, pero sí le conviene ¿a quién? Al régimen sionista israelí, donde le señala en forma continua y permanente a Donald Trump lo que hay que hacer en Oriente Medio. Recordemos algo importante: Benjamin Netanyahu basa su campaña electoral y su régimen a través del miedo de decir que la República Islámica de Irán es una amenaza para el régimen sionista israelí, cuando realmente la amenaza es el régimen sionista israelí, que comete un genocidio sobre el pueblo palestino desde hace más de 70 años. Cuando nos dices esto, lo que uno se pregunta es ¿por qué este nivel de beligerancia y de amenaza sobre Irán cuando las guerras vienen de otras partes y no necesariamente de Irán? ¿Qué es lo que ha hecho Irán? ¿Necesariamente fue el derrocamiento del Shah? Ese es el asunto que hace ya más de 40 años jamás perdonará Occidente, particularmente Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no perdona que se haya convertido en una potencia independiente, no perdona que la República Islámica de Irán haya impulsado el eje de la resistencia junto a Siria, junto a Rusia, junto a las milicias heroicas libanesas del Hezbollah, venciendo todos los planes criminales de Daesh, Al-Qaeda, los grupos terroristas que se inventan y se forman en forma continua. Recordemos algo importante, que hay 5 frentes imperialistas de intervención de Estados Unidos en Oriente Medio, ¿no? Que lleva víctimas y construye terroristas. Uno es Libia, Yemen, vamos a hablar de Siria, Irak y Afganistán. Sumado a esto también la causa palestina. Estos frentes que han derrotado en forma permanente los planes de Estados Unidos y del régimen sionista israelí. En ningún lado han podido triunfar sus planes criminales. Y algo importante, la República Islámica de Irán se fortalece en la lucha contra el terrorismo. Un papel muy importante de la Unión Europea. La Unión Europea dice que no, que hay que continuar con el acuerdo nuclear, que es muy importante y que realmente hay que respetarlo. Pero no solamente por la cuestión nuclear.
Porque la cuestión nuclear siempre Irán ha sido consecuente, que son proyectos pacíficos para el desarrollo del país, por lo tanto no tiene fines militares. Realmente lo que es de fondo, que la República Islámica de Irán ha sido el tapón de freno en la lucha contra el terrorismo, porque si no hubiera triunfado la República Islámica de Irán, el eje de la resistencia contra el terrorismo en Oriente Medio, hoy la Unión Europea estaría lleno de terroristas y atentados terroristas. Esto lo sabe la Unión Europea, por lo tanto es muy importante el papel que juega Irán. Recordemos que es el cuarto productor de petróleo a nivel mundial, es la reserva más grande de gas a nivel mundial. Entonces, Unión Europea tiene, además de esto, más de 40.000 millones de euros en intereses comerciales con Irán. Lo necesita sí o sí a Irán, que siempre ha sido un equilibrio en la región de Oriente Medio, es una potencia ya mundial, y Estados Unidos, que vive bajo la órbita del régimen sionista iraní, que dice en forma continua, hay que crear conflicto con Irán. Algo para, podemos decir, en el plano militar. ¿Es Estados Unidos capaz de llevar a cabo una acción militar sobre la República Islámica de Irán? No, prácticamente eso es suicidarse por borde de la Casa Blanca. No lo podrá hacer por tierra. Recordemos que Washington tiene bases en Afganistán, unos 14.000 soldados, más los 8.000 de la OTAN. Tiene unos 1.000 entre Qatar y Bahrein en la quinta flota de la Armada de Estados Unidos. Tiene unos 5.000 justamente en Irak. Tiene otros 1.000 entre Jordania, Omán, Kuwait. Tampoco le alcanzaría porque por tierra caen totalmente derrotados. Tendría que ser un ataque militar aéreo. Tendría que tener más de 1.500 aviones militares, entre 10 y 15 bases militares. Pero la realidad indica que tanto Turquía, Pakistán, países muy importantes de la región, se retiran de este eje justamente de agresión y solo van a quedar Arabia Saudí, la monarquía criminal, Emiratos Árabes Unidos y el régimen sionista iraní. No le alcanza esto de Estados Unidos. Aparte de esto, el precio del barril saltaría de los 70 a 72 dólares que está actualmente a más de 150. Sería un caos económico para el propio imperio. Pues por todo esto es que el gobierno de los Estados Unidos no perdona a Irán que sea un líder en la región y, como bien lo dices, un tapón ante esta situación tan compleja de grupos terroristas también justo en sus fronteras y cómo se han enfrentado. Bueno, todo eso es lo que no le perdonan, y lo cierto es que el pueblo también ha tenido momentos muy difíciles. De hecho, hoy en esta actualidad hay un momento complejo por esas sanciones del gobierno de los Estados Unidos. Gracias, Abu, por contarnos estos hechos. Ahí está sin duda esta visión. Lo hemos presentado de Irán, lo hemos presentado de Venezuela y de Cuba, y nuestra audiencia sacará sus propias conclusiones. Un placer y muy buenas noches. Es un gran honor estar con vos, como siempre. Muchísimas gracias, Abu. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos este viernes con este noticia especial: el bloqueo de los Estados Unidos. Así se impone, exigiendo que se haga exactamente lo que cualquier gobierno que se encuentre dentro de la Casa Blanca le exija a gobiernos y a pueblos, y lo hemos visto que algunos han decidido tomar su propio camino. Con esas imágenes los dejamos. Será hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros.